Hazmi Podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Hazmi Podcast. Yo creo que si los papás fueran conscientes del papel que tienen como papás, no serían papás. Oye, ¿nos podrías dar 3 consejos prácticos a los papás para poder ayudar a enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones? Yo creo que el negociar bien con los hijos es maravilloso porque te crea un vínculo, aparte de papá e hijo, de complicidad. Oye, ¿cómo puedo medir yo si estoy enseñando bien a mi hijo a manejar sus emociones? Hoy creo que nuestra vida no ha sido lo suficiente como, entonces yo ya quiero vivir tu vida, ¿no? Entonces, a ver, no, espérame. Tu vida es tu vida y la vida de tu hijo es la vida de tu hijo. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Para qué sirve la resiliencia? Bienvenidos a Neuronas del Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Soy el doctor Pepe Vizoso, neurólogo pediatra, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que creo que es muy importante para todos, que es la resiliencia. Y para eso tengo como invitada el día de hoy a la maestra Liliana Rodríguez Junquera, mejor conocida por todos como Miss Lili. Miss Lili tiene la licenciatura en Educación Preescolar por el Instituto América, además la licenciatura media superior en Pedagogía, también por el Instituto América, hizo la maestría en Ciencias de la Familia, el Instituto Pontífice de la Universidad de Anáhuac, y tiene un máster en Coaching Sistémico Familiar y Pareja por Barcelona, España. Además tiene una amplia experiencia laboral, es muy joven, pero tiene una amplia experiencia laboral. Es actualmente la directora del Campus San Pedro del Colegio Montclair, dirección primaria del Colegio Liceo de León del 2011 al 2015, dueña y responsable del proyecto pedagógico de la estancia infantil Cumbali del 2004 al 2011, coordinación general y responsable del proyecto Estancia Infantil Albatros del 2000 al 2004, capacitación de docentes al Colegio Miraflores en el verano del 2003 al 2004, docente en preescolar, primaria y diplomado en el Instituto Lux, Instituto América y Albatros, y es capacitadora y responsable del proyecto pedagógico a educadores del MED y NERD en Nicaragua. Además que es una gran amiga de hace años, no voy a decir cuántos para que no nos saquen la edad ni nada, pero Liliana, un gusto tenerte aquí. Oye, Pepe, me siento sumamente honrada de esta invitación. Muchísimas gracias, amigo. Es un gusto. Oye, a ver, primero, platícanos por qué decidiste irte por ese lado profesional, por qué la educación. Bueno, yo creo que todo mundo puede imaginar que viene la historia color de rosas, donde yo siempre jugaba con mis muñecas y quería ser maestra. Clases. No, no. Y creo que muchos años nos tocó estudiar juntos. Ajá. Y pues no, yo era la niña rebelde, muy la rebelde, niña sí, muy condicionada de conducta, la niña que organizaba las pintas generales. Sí, entonces, me consta. Sí, la verdad es que yo llegué a la educación a lo mejor tristemente porque no había tanta globalización ni tantas oportunidades de una carrera. Pero hoy te puedo decir que es la parte más bonita de mi vida en el aspecto de que te encuentras a ti misma, porque la parte humanística creo que es mi fuerte y es lo que más me apasiona en la vida. Qué padre, qué interesante. Sí. Ahora, antes de entrar al tema de la resiliencia, me gustaría que nos dijeras para ti cuál es el trabajo de los papás, de qué se trata ser papás, cuál es el objetivo, cómo sé qué es lo que tengo que hacer como papá. Es excelente pregunta, Pepe. Yo creo que si los papás fueran conscientes del papel que tienen como papás, no serían papás. Exacto, es un trabajo que nadie agarraría. Exactamente. Porque entonces nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Exacto, exacto. Y todo mundo vemos el manual o lo buscamos en YouTube o vemos el tutorial. ¿Y qué crees? Para ser papás no hay. Exactamente. Yo siempre les digo, yo como doctor tengo claro cuál es mi función, cuáles son mis objetivos. Si vas a agarrar un trabajo de maestra, te dicen tus objetivos son estos. Pero te dan el trabajo de papá, que es de las cosas más importantes, más retadoras, y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Te van a evaluar, te van a poner una calificación. ¿Me puedo regresar? ¿Cómo autoevaluarme si soy buen papá o no? Entonces, yo creo que lo más importante para ser un buen papá es ser una buena persona.
Si tú trabajas en tu persona, finalmente vas a poderle dar lo mejor a aquella persona. A ver, claro, no somos perfectos, nos equivocamos, pero exactamente de ahí viene la palabra resiliencia, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás en construcción. Y si tú tienes una buena comunicación con tu hijo y decirle, ¿sabes qué, hijo? Aquí me equivoqué. Discúlpame, vamos a hacerlo de esta manera. Siendo siempre papá. Ajá. La parte sistémica es bien importante, ¿eh? Terminé el coaching hace un año más o menos y nos explican la importancia de dónde tienes que estar colocado. Hoy los papás creo que por complacer a los hijos, hoy no tienen el lugar correspondiente ni justo donde deben de estar. Papá y mamá tienen que estar siempre arriba del hijo. Claro. Entonces, pero hoy como yo quiero ser tan amigo de mi hijo, que no sufra, entonces lo pongo aquí al lado. Entonces, desde ahí tenemos que trabajarnos, ¿no? Que yo soy tu papá y ser tu papá es mucho mejor que ser tu amigo. Claro, claro. Yo creo que una parte fundamental del trabajo de los papás es darle seguridad a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que hacerlos sentir que están seguros. ¿Y cómo van a estar seguros si yo me bajo a su nivel y dicen, pues si yo no sé y él está a mi nivel, pues tampoco sabe quién nos va a cuidar a los dos? Exactamente. Eso es básico. Y siempre nosotros, como seres humanos, ¿qué es lo que siempre buscamos? La certeza. Claro. O sea, como tú lo dices, la seguridad y la certeza, si yo no tengo esa seguridad y esa certeza de la persona que me cuida, ¿hacia dónde voy a ir, no? Claro, claro. Ok, ahora sí ya, entrando más en materia de la resiliencia, ¿nos podrías dar una explicación de qué es eso? Te puedo dar la explicación más científica, Y pero luego te voy a dar explicarla. la más humana. Ok, me gusta. La más humana, finalmente la resiliencia es una fuerza interior que tenemos todos los seres humanos Ajá. para afrontar situaciones difíciles o situaciones que no estaban al alcance de nuestras expectativas. Que esta situación nos va a hacer mejor persona. Ajá, ok. Si así lo elegimos. Ajá. Porque muchas veces nos quedamos en el drama, nos quedamos en el pobre de mí, en el victimismo y de ahí nos salimos. No aprendes. Exactamente. Entonces, a ver, o sea, podemos aprender, pero también puedo ser vulnerable. Porque, a ver, Pepe, cuando tú y yo éramos pequeños, nosotros nos educaron en un cuadrito Ajá. donde los sentimientos, pues ni siquiera, a mí me decían, los negábamos. No, ni siquiera éramos conscientes que había que nombrar los sentimientos, que había que aceptarlos, ¿no? Porque los niños no lloraban, No. porque no puedes verte vulnerable, porque tienes que ser fuerte. Entonces, todas esas cuestiones nos fueron haciendo que nos pusiéramos en el cuadrito más chiquito y donde nosotros mismos nos nulificábamos. Y hoy yo creo que de los grandes avances que ha tenido la educación y que han tenido los niños hoy día, a pesar de todo y de todas las distracciones, es el reconocimiento emocional. O sea, el que hoy podamos reconocer qué es lo que siento. Entonces, eso es maravilloso, porque nosotros, como papás, no lo tenemos claro. Y si nosotros como papá no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a educar y a reforzar las emociones en nuestros hijos? Excelente. Oye, ¿y por qué? Porque cuando estaba platicando contigo de qué tema platicábamos y eso, insistimos los dos y creíamos que era muy importante este tema en particular. ¿Por qué crees que es tan importante el día de hoy hablar de esto? Fíjate que los papás hoy, siento que hay papás muy temerosos y les da miedo que su hijo sufra, que su hijo se aburra, que su hijo llore, que su hijo se angustie. Oye, esas cosas son las que nos van a hacer crecer. Exacto. Los que nos van a hacer, te caíste, ok, ven, siéntate, vamos a ver, ¿te dolió? A mí me encanta esto, cuando estoy en el colegio, Pepe, cuando hay alguna situación de conducta o algo, después me encanta sentarme con los niños y decirles, a ver, platícame, ¿qué pasó? Ya me platican, ¿no? Y le digo, ok, si te diera una varita mágica y tú te dijera, puedes hacer algo diferente de lo que hiciste con lo que ya viviste, ¿qué harías? O sea, te juro que no, te sorprende que dices, wow. Entonces hay un aprendizaje, pero hoy los papás no queremos que los niños tengan este aprendizaje porque no queremos que sufran. Exacto. Y queremos vivir la vida por ellos. No estoy diciendo que esté
mal, porque finalmente no venimos a juzgar. Ajá. Pero finalmente a mí me encantaría que a través de tu podcast los papás tomaran conciencia que estas cosas van a formar al niño. Que si no le tocó con su amiguito, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Le vamos a abrir la oportunidad de que tenga más amigos. Exacto. Pero esa parte es la que hoy nos está dificultando un poco, como la parte de que los niños crezcan. El otro día oía la importancia de validar sus sentimientos, ¿no? De decirles, sé que estás triste, entiendo que estás triste, pero pues al mismo tiempo lo tienes que hacer sentir seguro y no decir, estás triste porque no te tocó en el salón con tu amiguito. Y como tú decías ahorita, quieres quitarle ese sentimiento luego, pero entonces te voy a dar esto otro mejor. Sí. No, déjalo que sientes así tristeza de manera empática y ayudándolo a sentirse seguro de que yo no me voy a poner mal porque tú estés triste. Exacto. A mí no me da miedo que tú estés triste. Es normal estar triste. Lo que está pasándote es real. Exacto. Pero vas a estar mejor porque tienes estas herramientas para estar mejor. No porque yo te lo voy a quitar el sentimiento, ¿no? Y ¿sabes qué? Es algo bien importante. Como padres de familia tienes que cuestionar mucho a tu hijo. Porque es más, el día de mañana tú ni siquiera le vas a decir, estás triste. Él lo va a reconocer. Exacto. Él va a decir, sí, porque ¿qué tienes? Es que estoy enojado. A ver, ¿y por qué estás enojado? ¿Qué pasó? Pasó esto. Ah, ok, perfecto. ¿Y pudiste haberlo hecho diferente? O sea, luego los papás queremos que los niños actúen como nosotros actuamos, con la experiencia que nosotros como papás ya tenemos. Ajá. Y de verdad, si fuéramos empáticos con nuestros niños, aprenderíamos que son grandiosos y que tienen mucho más sabiduría que nosotros los adultos. Y con eso les vas dando más seguridad y autoestima, ¿no? Porque entonces cualquier sentimiento que tengan van a saber que está bien, claro. Van a poder analizarlo, aprender de él, crecer y ver, no pasa nada, yo solo pude Exacto. resolver este problema, ¿no? Exacto. Y finalmente, hoy los padres de familia nos da mucho miedo, a lo mejor, a ser autónomos a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el que mi hijo sea autónomo, el día de mañana no me va a necesitar a mí. Claro. Entonces yo como papá me quedo sin chamba. Entonces es el sí quiero, pero no quiero, pero es difícil. A ver, claro que es difícil. O sea, yo hoy tengo un nido vacío donde me enorgullece que mis hijos no estén estudiando aquí, que se hayan abierto caminos en otros lados, pero finalmente me duele. Claro. Y me quedé sin chamba de mamá. Claro. Pero qué padre que ellos puedan decidir y que puedan hacer eso. Hay algo que a mí me encantaría que quedara como súper claro, es que los niños, ellos poquito a poquito van formando su carácter. Ajá. Entonces, si nosotros queremos que sean como nuestras expectativas, nosotros como adultos vamos a vivir una vida que no nos corresponde. Y a los niños no los vamos a dejar crecer plenamente y ser ellos mismos, ¿no? Porque luego cuando pasan las cosas que dicen, es que es tan importante o no es importante. A ver, nosotros vivimos dentro de una sociedad. Entonces vamos a ir aprendiendo del uno del otro. O sea, yo si estuviera sola en el mundo, no sería quien soy hoy. Porque yo aprendo a través de ti. Ajá, y contigo. Claro. Ajá. Y esa es la parte que luego a los papás nos cuesta trabajo saber hasta dónde es nuestro límite. Hasta dónde tengo que dejar a que mi hijo haga las cosas y hasta dónde yo tengo que estar. Dejen los papás. Claro. De verdad, van a tener una grata satisfacción cuando vean de todo lo que son capaces los niños. Sí, los dejamos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Oye, ¿cómo describirías o cuáles son las características de un niño resiliente? O sea, un niño que se le ha ayudado a poder manejar bien sus emociones. Mira, un niño resiliente puede saber perfectamente cuál es su sentimiento en ese momento. Okay. Estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, estoy aburrido. Un niño resiliente puede controlarse, si hizo un berrinche, si lloró muchísimo, puede llegar a autorregularse, que está bien, llora, o sea, se vale, llora. Cuando te tranquilices, platicamos. Después de esta autorregulación, yo soy capaz de saber qué pasó y cómo lo voy a arreglar. Y 3, soy capaz de, si se presenta esa misma o parecida situación, cómo poder resolverla de una manera mejor. Ok. Ahora podría sonar como muy lógico, pero ¿cómo ves a un niño en la escuela que tú te das cuenta que le falta poder manejar sus emociones y que no las maneja bien, que le falta esta resiliencia? ¿Cuáles son las características de ese niño al que hay que ayudarlo en esto? Son niños que
sus emociones las tienen muy desbordadas, unos berrinches extremos, es falta de límites, les cuesta muchísimo trabajo entender porque ellos solos son los que tienen la razón, se aíslan, pueden tener miedo, pueden ser personas temerosas ante las situaciones. Esos son como los detonantes más grandes de saber, a ver, ven, vamos a reconocer qué está pasando y vamos a ayudarte. Se habla mucho de inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? O sea, ¿cómo le vas a enseñar eso a un niño? Primero, y yo siempre lo he dicho, es con el ejemplo. O sea, yo no te puedo decir, ¡no grites, Pepe! Si yo grito, ¿me cachas? Claro, claro. Entonces, esa parte es la que nosotros como papá tenemos que trabajarnos. Si yo no trabajo mis emociones, si yo no puedo entenderlas, nombrarlas, trabajarlas, autorregularme, pues la verdad es que es bien difícil que yo pueda ayudarle a mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, primero es eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enseñaron a trabajar nuestras emociones, ¿no? Porque me acuerdo del típico ejemplo de que le dice a un niño, no se pega, y le pegas, exacto, ¿no? Le enseñas al niño a no pegar pegándole, o sea, sí, ¿cómo? Exacto, dile que no estoy, y luego le dices, pero no digas mentiras. O sea, pues sí, entonces, lo primero es la congruencia, porque los niños, aunque tú no hables, tu sistema corpóreo, la verdad es que expresa mucho más que tus palabras. Entonces, si tú eres una persona coherente, yo siempre he dicho, si no hace match el audio con el video, por más que te lo sientes, lo detecta y te lo sermoneas y te lo dices, y es que tienes que hacer, y le pones un cuadro de vamos a hacer esto. A ver, no. Primero trabájate tú, papá. Claro. Para que tú puedas ayudarle directamente. Y siempre, finalmente, yo creo que lo más bonito de una relación padres e hijos es la comunicación. O sea, a lo mejor siempre el terminar el día, oye, hijo, ¿y cómo te sentiste hoy? Porque luego me encantan los papás, que yo también fui de esos, la verdad. Claro, que ya sabes, no vas en el coche. Libres de culpa, exacto, no nada. Estabas en el coche, se sube el hijo del colegio, ¿y cómo te fue? O sea, cualquier niño te dice, bien. Bien. Ya. O sea, ¿por qué no haces preguntas que puedan detonar? La conversación. Exactamente. Y nosotros nos quedamos con ese bien y punto. Bueno, le fue bien, súper bien, vámonos. Entonces, nosotros como adultos tenemos que ver cuáles son las preguntas detonantes que podemos hacer que nuestro niño vaya reconociendo lo que sintió durante el día, ¿no? Hoy tuviste un buen día, sí. ¿Por qué, hijo? Ah, pues porque tuve este logro y hice esto y entonces trabajé con esto y me salió y me juntó fulanito. ¡Ah, qué padre! Entonces fuiste sociable, muy bien, y eso te dio alegría. Entonces, las pláticas, yo siempre he dicho que las pláticas antes de dormir con los niños son un tesoro. ¿Por qué? Porque también el inconsciente se queda con esa parte bonita del lazo y de la comunicación con papá y mamá. Entonces, reconoció, le importé, me validó, ahora me voy a descansar. Entonces, la comunicación siempre creo, porque te puedo decir, léele un cuento de los valores y chalala, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que si tú eres un buen ejemplo y tienes una buena comunicación con tu hijo, lo demás está hecho. Qué difícil, ¿verdad? Sí, está cañón. Sí, definitivamente. Oye, ¿y qué función tienen estos sentimientos difíciles? Porque no hay malos sentimientos, no hay un mal sentimiento, pero sí hay sentimientos difíciles que nos duelen, ¿no? En el desarrollo de los niños. Que yo siempre digo, es como el tablero de un coche. O sea, si se prende el foquito rojo o amarillo, con que yo los apague, no quiere decir que se quitó el problema. Al contrario, me están avisando que hay algo, ¿no? Me van a causar una sensación incómoda ver un foquito rojo, pero es algo muy importante a lo que le tengo que poner atención. Entonces, estos sentimientos difíciles en los niños, la tristeza, el enojo, la frustración, ¿cómo influyen o qué tienen que ver en el desarrollo de las emociones de los niños? ¿Qué crees? Son nuestros mejores maestros. O sea, gracias a esos sentimientos que luego los papás los calificamos como malos, son los que realmente nos van a hacer crecer. Porque si yo le dejo todo bonito a mi hijo y que nunca se enoje y que nunca se equivoque y que nunca pase esto, mi hijo nunca va a aprender y va a ser cero tolerante a la frustración. El día que de verdad sea un adulto o un adolescente y se encuentre con algo así, pues finalmente le van a dar una tostada en la cara, ¿no? Entonces, finalmente sí es bien importante hacer de estos sentimientos nuestros más grandes maestros. O sea,
no los reprimamos. O sea, Exacto. está perfecto que lo sientas. O sea, a mí me encanta la película de Intensamente, ¿no? Claro. O sea, porque todos, o sea, no hay uno malo. No, O sea, todos son necesarios e exacto, importantísimos. exacto, y O sea, todos no hay son alegría sin maravillosos. tristeza. Exacto. Entonces, creo que los como papás sí tienes que ser como muy consciente. Y está enojado y tuvo un mal día y se vale. Y hoy se equivocó. ¿Y qué crees? Acuérdate, cuando nosotros éramos niños, no se podía uno equivocar, Pepe. Exacto. O sea, y cuando pasa aquí, siempre les digo, y algo que me encanta a mí de mi trabajo es como esta formación, ¿no? Tanto con docentes, directivos y los niños y los papás, que les digo, qué maravillosidad podernos equivocar y aprender de eso. Claro. Porque si te equivocas y no aprendes de eso, no nos sirvió de nada equivocarnos. Y lo vamos a repetir 27 veces. Exacto. Entonces, eso Oye, es lo más pero importante. ¿y cómo puedes ayudar a esos niños de 6, 7 años que tuvieron un sentimiento de estos difíciles a poderlo sentir, expresar y transitar sin tener que apagarlo o sacarlo de ese sentimiento rápido? ¿Qué técnicas o cómo les podemos hacer para ayudarlos a transitar estos sentimientos? Mira, primero es ponerle nombre, ¿no? O sea, nosotros tenemos, a lo mejor cuando están chiquitos, su preescolar, primaria baja, sí tenemos como los monitos de las emociones, ¿no? Entonces, a ver, dime cómo te sientes, porque a veces sí es difícil decirte que estoy enojado. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasé una situación horrible en la casa antes de llegar y para mí es molesto, ¿no? O cuando llegamos y vemos que entra un niño llorando. Entonces, a ver, de estos sentimientos, ¿cuál crees que eres tú? Ah, pues el que está llorando. Ay, ¿por qué? Ah, es que estoy triste. Ah, ok. ¿Y por qué estás triste? O sea, siempre lo tenemos que sacar, lo tenemos que platicar y siempre tenemos que ayudarle al niño a que todo se puede solucionar. O sea, yo creo que eso es uno de mis grandes lemas de vida. Yo creo que en esta vida todo es posible, Pepe. Si lo haces con amor, todo es posible. Entonces, nosotros tenemos una dinámica en el colegio que amo, que se llama Inicios de Día, donde el niño podrá venir regañado del papá porque se despertó tarde, porque se le ponchó la llanta, porque entró a destiempo, pero llegamos y tenemos de 15 a 20 minutos que se llama Inicio de Día, donde enseñamos a los niños a respirar, donde enseñamos a los niños a escuchar a lo mejor una música súper relajante, donde veamos si tenemos alguna emoción, en qué parte de nuestro cuerpo lo estamos sintiendo, cómo tenemos que respirar para tranquilizar nuestro sistema nervioso. ¿En qué edades hacen eso? Desde preescolar. ¿En serio? No, te los comes a los niños de preescolar en flor de loto respirando. Y de verdad es que luego llega un niño Sí, claro. de tercero de preescolar El tráfico, llorando. el papá gritando Ajá, por el sí. tráfico. Y llegamos y le decimos, a ver, respira. El niño ya sabe perfectamente cómo tiene que respirar para que se pueda regular. Entonces, nosotros luego en pandemia decíamos, ¿no? ¿Para cuántos chamaquitos el colegio realmente es su lugar Es un feliz? lugar seguro. Es un lugar Sí, seguro, claro. ¿no? Entonces, queremos hacer que el colegio sea como Disneylandia, ¿no? Ajá. No que que los conocimientos son importantes, por supuesto que sí. Pero hoy nosotros en el colegio tenemos una metodología, Pepe, donde nos dimos cuenta, cuando tú y yo estudiábamos, que si salíamos en 15 años, en 20, pues sabíamos al mundo que nos íbamos a enfrentar, ¿estás de acuerdo? Porque era el mismo mundo de siempre, exacto, exacto. Ajá. Y tú sabías que si leías en tercero de preescolar, sabías dividir y multiplicar segundo y tercero, y te sabías las capitales en quinto, ya las hacías. Ajá. ¿Y hoy qué crees? Que No la no te haces va a con servir eso. de nada eso. Hoy tienes una inteligencia artificial Ajá. que finalmente te da todo lo que quieras, ¿no? Todos los contenidos académicos, ¿no? Que no lo estoy minimizando No. porque son importantes. Y de aquí a unos años va a ser... Exactamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy los colegios? O sea, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Quitamos los contenidos de en medio y pusimos al ser humano en medio. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar un concepto de persona de este niño para que el día que él salga, que no sé si ni siquiera vaya a haber universidades, ¿no? Ujú. Pero para el niño de preescolar que va a salir en 15 años de Montclair, sepa perfectamente que él es capaz de enfrentarse a lo que le presente. ¿Por qué? Porque va a ser un niño que se pueda autogestionar, va a ser un niño responsable, va a ser un niño global, va a ser un niño cuidadoso. Autocrítico. Exactamente. Entonces, la verdad es que hoy los colegios, de verdad, urge que tengan un cambio. No podemos seguir con colegios académicos. Enseñando lo mismo. Exactamente, porque los colegios académicos dejan a un lado a la persona
Y si tú no tienes un concepto de persona fuerte, resiliente, la verdad es que no se va a poder enfrentar al mundo que le venga. De acuerdo. Es importantísimo lo que empezaste diciendo, ¿no? El poder nombrar tus sentimientos, porque a veces ni siquiera podemos nombrar qué es lo que estamos diciendo. Y me encanta un ejemplo que ponía Germán de esa, que decía que la mujer mexicana era la única que se siente. O sea, cuando una mujer dice estoy sentida, eso no es un sentimiento real. O sea, estoy sentida, ¿qué quieres decir? Y él decía que era un punto intermedio entre enojada y triste, pero estaba tan orgullosa que no podía aceptar que estaba ni enojada ni triste. Entonces dice, estoy sentida. Sí. Entonces, o estás enojada o estás triste, Claro, o las dos cosas, ¿no? Pero eso de que estoy sentida, eso no existe. Es correcto, es correcto. Y la verdad es que a nosotros, a los papás de nuestras generaciones o más jóvenes, ¿viste? Ajá. La verdad es que nos cuesta trabajo equivocarnos, trabajo nombrar lo que siento y mucho trabajo también decir si estás frustrado, si no has cumplido, si tus expectativas fueron diferentes. Y hoy los chavitos la verdad es que tienen eso muy fácil. O sea, de verdad, esa parte, si nosotros la trabajamos como filosofía para niños en el colegio y esa base de puras preguntas, ¿no? Entonces, yo te cuestiono acerca de un tema y salen 20,000 cosas increíbles donde tú puedes expresar tus sentimientos sin ser juzgado por el otro. Uh-huh. Y saber que lo que tú dices es tan válido como el que dice el de al lado. Real y válido. Entonces, esas partes de la educación de verdad creo que hoy tienen que cambiar drásticamente. De acuerdo, y sí. Y mientras eso cambia, a ver, ahora, primero para papás, ¿qué rutinas o qué actividades o algo pueden hacer los papás para ayudar a los niños en este sentido de manejar sus emociones? Ok, primero, el más difícil, quitarnos el celular. O sea, la verdad es que hoy vivimos en un mundo donde los papás estamos tan ocupados y el momento en el que no estamos ocupados estamos inmersos en un teléfono, Ajá. que la presencia hoy se ha desvanecido. Y puedes decir, no, pero claro, yo estoy ahí al lado. Ajá, pero si tú tienes un teléfono en la mano, no estás presente. Nosotros de verdad hemos trabajado muchísimo en todas estas cosas de que, de verdad, colegio libre de teléfonos. ¿Por qué? Porque no estamos presentes, porque hoy no me doy cuenta si la niña que siempre venía peinada, hoy no viene peinada y no sé por qué no vino peinada, Pepe. Pero es que yo estoy inmersa en otras cosas. Pues no, porque de ahí puedo saber si la niña tuvo hoy un mal día, si hoy la niña necesita que yo le ayude a hacer algo para que ella se sienta mejor. Entonces, yo sí les diría, papás, por favor, mientras estén con sus hijos, dejen los teléfonos. Fíjate, qué interesante. Yo pensé que iba a decir que los niños dejaran los teléfonos, pero No, son los papás los que tienen que dejar los teléfonos. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo como papá no dejo el teléfono, ¿cómo le digo al niño que deje lo deje el teléfono? para empezar, claro. ¿Sí ¿Y cómo me cachas? voy a dar cuenta de sus emociones, de que cómo está, como tú dices, si viene peinada o no, Sí, claro. si yo estoy metido en mi teléfono? Sí, claro. o sea, y finalmente, o sea, ser papá implica, yo cuando hago las entrevistas de inicio de admisiones, hay muchas preguntas, ¿no? O sea, y todos son excelentes papás y todos, porque finalmente creo que todo mundo lo hacemos desde el amor, Porque ¿no? podemos. Exactamente. Entonces, cuando se hacen todas las preguntas de cómo es la estructura de la familia, cómo tenemos que trabajar, yo sí creo básicamente que el cerebro humano necesita una estructura. Claro. Entonces, necesitan saber. Yo me acuerdo que a mis niños cuando eran chiquitos, yo les platicaba en la mañana que los llevaba al colegio qué íbamos a hacer en el día. Ajá. Y yo hoy en el colegio sí les digo a las maestras, apúntenles lo que tienen que hacer en el día, para que el cerebro se vaya organizando y eso también crea un orden. Y ese orden me lleva a unos buenos sentimientos, ¿no? Ajá. O sea, todo va como en línea. Sí. Yo como papá me quito el teléfono, estoy presente, estoy en un buen diálogo y en una buena comunicación con mi hijo, reconozco lo que tengo que reconocer, puedo negociar muchas cosas con mi hijo y puedo tener un vínculo y un acercamiento muchísimo más fuerte. Hoy creo que los vínculos entre padres e hijos se han visto diluidos por tener un teléfono en la mano. Híjole, qué fuerte. Sí. Está triste eso. Sí. Ahora, en algunas escuelas lo hacen, pero en la mayoría no. Entonces, para los maestros, ¿qué herramientas pueden usar o qué técnicas para ayudar a los niños en el salón a manejar sus emociones? Yo creo que la primera técnica y la más importante es el vínculo con el niño. Si yo como maestra no tengo un cariño contigo,
no sé cuál es tu color favorito, no sé qué es lo que te gusta comer, jamás voy a sentirme ni especial, ni respetado, ni consciente. Entonces, pues, aunque tú me digas, no, que está padrísimo y quiero muchísimo a mis alumnos, no. El primer paso de una maestra hacia los alumnos es el conectar afectivamente. Si tú conectas afectivamente con tus alumnos, todo lo demás, desde conceptos, desde cosas académicas hasta cosas personales, se van a dar por ende. Entonces, la verdad la tenemos bien fácil, pero fíjate cómo hoy eso que es tan fácil se nos ha complicado por todas las marañas que tenemos en medio. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Oye, hay que ser realistas también y las familias al día de hoy tienen 20,000 actividades por 20,000 razones. Los niños salen muy tarde de la escuela, casi siempre mamá y papá trabajan y salen tarde. Entonces, en esta vida real que tenemos, ¿hay alguna estrategia, algún consejo práctico que nos pueda dar cuando tienen pocos recursos, poco tiempo los papás para poder ayudar a los niños a que aprendan a manejar sus emociones? Fíjate que cuando tienes poco tiempo durante el día, yo siempre te diría, siempre una charla antes de dormir. Ajá. Pero si a lo mejor tenemos una cita de papá e hijo cada semana o cada 15 días, o vamos a ir al cine y tú vas a escoger la película, o finalmente no necesito que estés todo el día con él, Ajá. ni que si me quedaron 5 minutos, yo tenga esos 5 minutos de culpabilidad porque trabajé. Exacto. Pues no, qué pena, ¿qué crees? A tu hijo le tocaron papá y mamá trabajadores. Ajá. Entonces, es parte de la resiliencia que el niño afronte esas cosas para que pueda ser mejor. Claro. Porque si nos vemos en el victimismo, yo de papá, yo de hijo, Ajá. pues finalmente nunca vas a construir un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Y negociar. Yo creo que el negociar bien con los hijos es maravilloso porque te crea un vínculo, aparte de papá e hijo, de complicidad, ¿no? Ajá. O sea, ok, papá, vamos a ir al cine, pero yo escojo la película. Ok, perfecto. Pero la semana siguiente la Yo la escojo yo. ¿Sí me cachas? O sea, no darles todo a ellos. O sea, de verdad que sea un dar. Ajá. Y a lo mejor fueron 2 horas que le dedicaste a él durante toda una semana. Entonces puede ser eso, ¿no? Hacer como citas programadas. Exacto. Y si tienes 3 hijos, pues tendrá que ser Exacto, uno con cada uno. Uno con cada uno. Exactamente. Y a lo mejor también alguno en una cita en familia. Digo, y si no Exacto. puedes todas las semanas todo, pues a lo mejor una semana una cosa y otra semana Exacto, otra. exacto. O Pero sea, entonces pues, valdría o es un buen consejo programar tiempos para eso. es correcto. Es correcto. Y quitarnos las culpas de todo, ¿no? O sea, Claro. finalmente son responsabilidades que adquirimos como padres y ante esa responsabilidad yo voy a hacer que mi hijo sea responsable de lo que a él le toque. Entonces sí, le toca un papá trabajador, le toca una mamá trabajadora. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Yo te voy a organizar esto, vamos a negociar esto, vamos a platicar esto y vamos a hacer el círculo virtuoso que necesitamos para que haya una buena conexión. Exacto. Oye, hemos dicho varias veces y has dicho tú varias veces el ejemplo, ¿no? Entonces tengo que estar bien yo como papá primero para ayudar a que mi hijo pueda manejar sus emociones. ¿Qué consejo les puedo dar a los papás para que se cuiden primero ellos? O sea, yo como papá a mis X años que nadie me los enseñó, ¿cómo puedo yo hacer para yo aprender primero a manejar mis emociones y después poder enseñar a mi hijo? Mira, yo soy fiel amante de la terapia. Yo creo que siempre podemos conocernos más a nosotros. Uh-huh. Y yo soy de las típicas de que constelaciones vamos a constelar. Ahora ángeles con caballos, voy a los ángeles con caballos. O sea, yo siempre estoy en una búsqueda de cómo puedo conocerme mejor para ser mejor persona. Y yo creo que si como papás amamos a nuestros niños, de verdad yo creo que esa búsqueda de nosotros mismos, de amor propio, debe de ser lo más importante para realmente yo ser el ejemplo que quiero ser para él. Que finalmente también son expectativas. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero yo creo que si tú te sientes bien, si tú vas a terapia, si tú vas a lo que tú quieras, no quiero encasillarme solo en la Ajá. terapia, pero a lo mejor a ti te hace feliz comer bien y hacer ejercicio, hazlo. Hazlo, porque eso te va a hacer sentir bien y finalmente ese bienestar lo vas a transmitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las cosas que te hagan feliz, hazlas. Eso de las terapias es bien importante también porque creo que nuestra generación todavía estaba muy mal visto que uno de nosotros fuéramos al psicólogo o algo así, ¿no? Yo como se lo pongo a mis pacientes adolescentes ahorita, porque también les menciono la palabra psicólogo y se ponen así, Sí, sí. ¿no? Ya te voltean los ojos y todo. Le digo, a ver, ahora ya una forma de verlo diferente es que ya no les llaman psicólogo, ya son coach, ¿no? Ya es Ajá, tu coach sí, de sí. vida.
Le digo, piensa en el deportista más famoso y más exitoso que tú conozcas, en el empresario más exitoso que conozcas. Y todas esas personas exitosas tienen su coach de vida. ¿Sí? Todos van al psicólogo. No porque estén mal, sino por lo que tú estás diciendo, ¿no? Quieren estar mejor y para estar mejor tengo que conocerme a mí, tengo que dedicarme tiempo a analizar qué estoy haciendo bien para seguir mejorando, qué estoy haciendo mal para cambiarlo. Claro. Y a veces tú solo no puedes y necesitas expresarlo y hablarlo con alguien para que te vaya orientando, ¿no? Exacto, simplemente está como red de apoyo. ¿Estás de Ajá. acuerdo? Porque en nuestros tiempos, como bien los decías, pues no tenías una red de apoyo. O sea, ¿por qué? Porque papá y mamá eran personas de autoridad a las que no les podías platicar las cosas tal cual, ¿no? Porque finalmente, pues, eran tus papás. Ajá. Entonces, finalmente tener esta red de apoyo hoy sirve muchísimo. De verdad es que yo siempre he sido fiel amante de las terapias y del acompañamiento y mis hijos están siempre en terapia. O sea, cuando salieron yo les dije, yo nada más les voy a pedir 2 cosas en la vida. Y yo las voy a pagar, pero las tienen que cumplir. Ejercicio y terapia. Claro. Entonces, teniendo Cuerpo y esas 2 mente. cosas, sí, exactamente. Si tienes esas 2 cosas en equilibrio, porque siempre estamos cambiando lo que platicábamos hace rato, pero finalmente son como poquito anclas que nos van a ayudar, ¿no? En la vida. Tienes toda la razón, porque si cuidas tu cuerpo y tu mente, al mismo tiempo le vas a dar importancia a la alimentación Exacto. y le vas a dar importancia al sueño y vas a tener mejores contactos o relaciones sociales en general. Entonces, si haces esas 2 cosas, todo se va a ir multiplicando y vamos a tener este círculo virtuoso del que estás hablando, ¿no? Es correcto. Oye, ¿cómo hacerle? Porque a lo mejor yo como papá le echo todas las ganas del mundo, o a lo mejor la escuela le echa todas las ganas del mundo, pero no hay una buena comunicación entre papás y escuela. ¿Cómo podemos hacerle para que sea congruente lo que los niños oigan o vean bueno en casa con lo que vean en la escuela? Fíjate que ese ha sido, y de unos años para acá, bueno, a mí me tocó hace 30 años, 31 años, que fue mi primer grupo de preescolar, donde No tienes que decir los años. Ya sé, qué horror. Donde tú eras la maestra, ¿sí sabes? O sea, sí, tienes que saber el mundo, todo. sí, y aparte el mundo giraba alrededor de ti y los niños te amaban y tú eras la ídola y los papás también te amaban y todo lo que tú dijeras era ley. Entonces, o sea, sí, qué bonito, pero ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Al otro extremo. Entonces, sí ha cambiado muchísimo la educación y yo creo que los papás hoy han tomado un papel que yo siempre los invito en las juntas de inducciones a recordar que todas las personas que estamos ahí queremos el mismo objetivo. Exacto. Y el mismo fin. Somos equipo, no enemigos. Exacto. O sea, que el niño sea feliz y que aprenda. Yo creo que todo mundo queremos eso. Ajá. Entonces, cuando entro a una cita, cuando tengo juntas masivas con papás, les digo, la verdad somos el mismo barco. Ajá. Y si remamos juntos, imagínense qué padre para mi hijo que sepa que solo hay un camino. Claro. Y si tiene terapeuta, mis psicólogas van a hablar con su terapeuta para que no tenga la terapia, el psicólogo del colegio, mi papá. ¿Sí me cachas? O sea, todos nos unimos y todos tenemos el mismo fin común. Hay que ser equipo. Exacto, exacto. Y es como difícil, no sé en qué momento se rompió como esta armonía y este amor que había entre familias y escuela, pero la verdad yo creo que con mucha cercanía, con mucha paciencia, podemos llegar a formar otra vez este vínculo tan fuerte y tan provechoso para los niños, ¿no? Porque finalmente, si sabemos, yo me acuerdo que en un podcast yo decía que no podía entender cómo los papás de repente se quejan tanto del colegio. Pero ahí tengo al hijo que amo con todo mi corazón. Exacto. Entonces, Exacto, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo inconscientemente? Volvemos con todas estas ideas que no las concientizamos, pero sí se le estamos diciendo. Ajá. O sea, te amo con todo mi corazón, pero te llevo a un lugar donde me quejo todos los días. En la escuela no hacen nada bien. Exacto. Y donde la maestra es malísima y donde... Pero ahí te tengo. Exacto. Entonces yo sí les hago mucha conciencia a los papás. A ver, papá, ¿aquí realmente cumplimos las expectativas que tú como familia necesitas?
¿no? Porque eso es bien importante. Que aparte le quitas autoridad a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que el niño respete a la maestra si tú le estás quitando en casa Sí. toda esa autoridad, hablando mal de la maestra, hablando mal de la escuela? Ay, esa maestra, ¿cómo hizo? Sí. O sea, el niño va a llegar hablando igualito a la maestra. Claro, sí. Entonces, esa parte sí creo que los papás y el colegio, digo, finalmente es un trabajo en conjunto. Claro. Tenemos que hacer que nos unamos porque el fin común y el objetivo es el mismo. Exactamente. Y eso también aplica cuando estás hablando con tu hijo, ¿no? También explicarle que somos equipos. A lo mejor no estamos de acuerdo en si el permiso que tú quieres ahorita vas o no vas, pero nuestro objetivo es el mismo y como equipo vamos a decidir. Claro. Yo soy la autoridad, yo tengo la experiencia, por más inteligente que seas tú, yo ya tengo la experiencia y mi objetivo es cuidarte, pero Exacto. es el mismo que el tuyo, ¿no? Sí. No soy tu enemigo, somos en el mismo equipo, Exactamente. ¿No? Y bueno, finalmente esto lo trabajamos a veces de citas, de seguimientos, de acercamientos, porque finalmente imagínate qué padre tú como padre de familia, que sepas que la escuela es tu red de apoyo. Oye, sería maravilloso que las maestras son tu red de apoyo. Entonces no tendrías que buscar en ningún otro lugar, porque ahí sabes que es tu lugar feliz, ¿no? ¿Cuál es el reto más fuerte o más grande que has encontrado tú para poder ayudar a los niños a que aprendan a manejar sus emociones? ¿Cuál es el obstáculo más grande que has visto tú? Está bien, lo voy a decir. Los padres de familia. Los papás. Sí, los papás. Porque si ellos no están bien para empezar. No están bien y no nos ayudan a que los niños vivan lo que tengan que vivir. O sea, hoy creo que nuestra vida no ha sido lo suficiente como, entonces yo ya quiero vivir tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, no, espérame. Tu vida es tu vida y la vida de tu hijo es la vida de tu hijo. Entonces hoy tienes que ser muy consciente y muy cuidadoso de que él se va a equivocar. O sea, lo que tú tienes que hacer es estar al lado. Y ni siquiera ponte en sus zapatos, no, ponte al lado de sus zapatos. Uh-huh. Porque en sus zapatos nunca vas a estar. Y tienes que ser una persona muy compasiva y tienes que ayudarle a tu hijo. Pero esa parte nos da mucho miedo. Somos papás temerosos, somos generaciones de papás con mucho miedo. Sí. Decían que nosotros somos la generación que teníamos que obedecer a nuestros papás, pero ahora también tenemos que obedecer a nuestros hijos, ¿no? Exactamente. Eso nos tocó obedecer a todos. Sí, fue una gran generación. ¿Tendrás ahorita en la mente algún ejemplo de un caso real, sin decir nombres Uh-huh. de personas, de nada, en donde hayas ayudado al niño a manejar sus emociones y que haya salido bien todo esto? Sí, tengo muchísimos. Llegan los papás ante un caso y están muy enojados porque su hija tuvo un problema con su mejor amiga y la mejor amiga le dijo cosas horribles y le aventó un balonazo. Ok, perfecto. Entonces, ante este reporte, somos como CSI nosotros. ¿Sabes, Hay no? que investigar. Prueba 1, prueba 2, investigas todo el contexto. Y la verdad es súper gratificante, Pepe, ver el punto de vista que tienen los papás y el punto de vista que tienen los niños. Ajá. Porque yo le decía a esta niña, ok, y te dio un balonazo. ¿Y? No, es que yo no se lo regresé. Ok, perfecto. ¿Y por qué no se lo regresaste? Porque sé que eso no está bien. Yo decía, wow, ok, perfecto. ¿Y cómo te sientes al respecto? Frustrado, porque la verdad yo estaba muy enojada y yo sí quería pegarle. Entonces digo, wow, o sea, estoy hablando de una niña de tercero de primaria. Tercero de primaria. Tercero de primaria. Ajá. Entonces yo digo, ok, perfecto. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría que me pidiera una disculpa, porque aparte era mi amiga. Ok, ¿crees que se puede restablecer esta amistad? Sí. ¿Quieres restablecerla? Sí. Perfecto. Vamos a hacerla. Y lo que los papás tenían mucho tiempo, porque luego ya entre papás y papás se hablan y se dicen y todo, de verdad fue súper gratificante cómo dentro del colegio se pudo dar por medio de diálogos. Nosotros siempre trabajamos muchísimo la parte del diálogo y del diálogo cuidadoso entre los alumnos. Bueno, también entre los maestros, por supuesto. Ajá. Pero siempre el que a lo mejor aquella persona no sabe lo que tú sentiste. Entonces vamos a sentarnos y vamos a platicar y vamos a decir lo que nos sentimos cada quien y vamos a buscar una solución a todo esto, ¿no? Y la verdad es que pasa magia. Ajá. Pasa magia, Pepe, de verdad, en estas cosas. Y yo digo, de verdad, si así fuéramos los adultos,
la vida no tendría Sería más fácil. ninguna complicación de verdad. Oye, y ahora un ejemplo diferente donde las cosas no hayan salido tan bien, donde hubo este problema, conflicto, X y se trató de manejar y no haya salido bien. Fíjate que hoy en día la Secretaría tiene un despacho jurídico donde está sumamente abarrotado porque ya de todo también los padres pueden ir, ¿no? a hacer alguna denuncia. Ajá. Entonces, muchas veces ellos ven desde su punto de vista de padres, sin tener el entorno que tenemos nosotros acá en el colegio, que ninguno es bueno y ninguno es malo, ¿no? Ajá, Finalmente diferentes puntos de vista. Exactamente, cada quien lo toma desde Claro. lo que está viviendo. Y yo creo que la Secretaría hoy día a los colegios nos tiene muy desprotegidos, a los maestros nos tienen desprotegidos. ¿Por qué? Porque ellos cuidan la niñez, que estoy completamente a favor, De acuerdo. pero también creo que en ese afán de no tener tantos problemas, dan como mucha cava a cosas que ni siquiera deberían de llegar a jurídico, que a lo mejor son trivialidades que se pueden solucionar de otra manera y se tiene que levantar un folio y se tiene que dar un seguimiento. O sea, finalmente es una demanda Ajá. dentro del colegio. Ajá. Entonces, a mí cuando los papás luego llegan y te dicen, no, pues voy a ir a jurídico y voy a levantar un CRU, que no sé qué, le digo, mire señor, usted está en todo su derecho. Pero los que salen más afectados aquí son los niños. Claro. Porque los niños se carean, los niños... O sea, la verdad, son cosas como incómodas que finalmente, pues hoy se ha tenido que llegar hasta esos parámetros. Ajá. Y pues sí, son cosas muy duras, donde más que nosotros como adultos exponemos a los niños, que eso es lo que más te duele finalmente, ¿no? Y luego volvemos a la incongruencia que decías, ¿no? O sea, demando a la escuela, pero sigo con el niño Sí, en la misma claro. escuela. O sea, ¿cómo Sí. me explico eso? Sí. Está difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo una comunidad educativa, la verdad, y unos padres de familia muy lindos en mi escuela, donde hemos ido aprendiendo juntos, donde creo que cada vez se ha fomentado más el que si hay alguna necesidad, nosotros prontamente la retomamos para que a lo mejor un pensamiento luego sobrepensamos las cosas y de algo así hacemos una cosa que realmente se podría arreglar en 2 minutos, ¿no? Entonces, yo hoy cuento y tengo la satisfacción de tener una comunidad de familias y el colegio donde realmente hay una comunión. Claro, siempre hay uno o dos que no, Claro. pero creo que hemos llegado como a ese punto donde todo se puede hablar, donde todo se puede dialogar y todo se puede arreglar, ¿no? Oye, ¿nos podrías dar 3 consejos prácticos a los papás para poder ayudar a enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones? Claro que sí. 1, trabájense. Trabájense ustedes como papás, escuchen a sus hijos, platiquen con sus hijos, trabajen con sus hijos y lo más importante, vivan y sean felices con sus hijos. Ok, está difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Por eso te digo que si realmente fuéramos conscientes de la labor que es ser papá. Sí, nadie le agarraba esa chamba. Yo creo que nadie. Aparte es de tiempo completo y no te pagan. Sí, y la verdad es que nunca la haces tan bien. Claro, ¿Sí me cachas? claro. O sea, finalmente siempre estás... Y lo peor es que ni siquiera sabes si la estás haciendo bien o no, porque no sabías qué es lo que tenías que estar haciendo, ¿no? Claro, y tus hijos siempre van a ser tus grandes maestros, ¿no? Claro. Donde tengas a el issue, ahí es donde tus hijos te van a recordar para ser mejor persona. Sí, Entonces, sí. la verdad es que sí, tenemos una labor como padres de familia bien fuerte, como parte educativa también bien fuerte, pero creo que si nos unimos podemos llegar a ser un mundo muy consciente, muy autónomo y muy en paz. Oye, ¿cómo puedo medir yo si estoy enseñando bien a mi hijo a manejar sus emociones? Primero, que no tenga desbordamientos, ¿no? O sea, que sea una persona que sepa expresarse. Eso es bien importante, Pepe. O sea, si tú te sabes expresar, las cosas van a salir bien. Si yo veo que mi hijo se está aislando, que está en su cuarto, que no me abre, que no quiere hablar conmigo. A ver, claro, no estoy hablando de adolescencia, ¿eh? Ajá. Porque la adolescencia, ese es otro punto. Sí, sí, sí. Pero estoy hablando de un preescolar y una primaria, donde el niño tiene que ser sociable, donde platicar es lo máximo, donde estar en comunicación con los demás es lo más importante. Yo sí les digo, adiós videojuegos,
adiós teléfonos, más presencia. Y la verdad es que te podría enumerar 20,000 cosas, pero creo que como papás siempre tenemos ese instinto y esa intuición de saber cuando las cosas no están bien, porque nosotros conocemos a nuestros hijos. Ajá. Entonces, solo seamos unos grandes observadores de ellos. Pensando en el futuro, ¿qué cambios crees tú que las escuelas, la Secretaría de Educación tendrían que hacer para que los niños... A ver, primero, ¿existe una materia como tal para que enseñen a los niños a manejar sus emociones? O sea, ¿alguna materia oficial de eso? Se han tenido como muchas errores, Ensayos, errores. queriendo, no. Es complejo porque finalmente te metes en una materia, por decirlo de alguna Ajá. manera, que es poco trabajada. Entonces, creo que sí es importante que los maestros y que las escuelas hoy en día lo hagan ya. Ujú. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar 20,000 cosas, Pepe. Ajá. Y si yo no soy una buena persona, y si yo no sé transmitir mis sentimientos, y si yo no puedo comportarme, y si yo no... ¿De qué me sirve haber estudiado todo lo que he estudiado si no soy capaz de afrontar las cosas que me pone la vida? O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué es lo más importante que a ti te gustaría? A mí me gustaría que el día de mañana fuera importante lo que yo dejé en cada uno de mis alumnos. Que se acordaran de algo que yo los hice sentir. Ni siquiera que yo les enseñé, Ajá. sino cómo yo los hice sentir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que la secretaría, que los colegios, que dejemos de trabajar en filas, Pepe, que de verdad trabajemos de manera comunitaria, de manera colaborativa. O sea, yo nunca doy un paso en mi colegio si no tengo una junta con mis direcciones. Ahí salen maravillas, salen cosas explosivas, ¿sí me cachas? Que Claro. digo, wow, a mí no se me hubiera ocurrido esto, pero la otra dijo otra. Entonces, imagínate en unos equipos de niños, ¿no? Que en nuestros tiempos era, es que es el que no trabaja, es el que, ya sabes, pero hoy los niños están más acostumbrados a eso, desde los videojuegos que juego con el de aquí, con el de allá, con el... También los niños lo podemos hacer de manera presencial. Y a ver, no importa que tú no quieras hacer esto, ¿para qué eres bueno? Para editar. Ok, Pepe, tú vas a editar ese video. ¿Tú para qué eres bueno? Para narrar. Ok, tú vas a hacer la narrativa. Entonces, ¿qué es lo más padre de toda esta parte? Que todas mis emociones se van a concretar en mis talentos. Ujú. Entonces, todos mis talentos van a salir a flote. Y mi autoestima, ¿por qué? Porque finalmente, entre todos, vamos a hacer un buen trabajo, un trabajo colaborativo, un trabajo muy cuidadoso, donde yo, que a mí lo que más me encantaba era tomar fotos, es lo que voy a hacer. Claro, no quiere decir que no vaya a hacer una narrativa el día de mañana. Claro, ¿sí? claro. Pero empezando por mis talentos, puedo explotar el de los demás, ¿no? Entonces, esa parte es súper, súper importante que se trabaje en los colegios, que de verdad, que nos enseñaran a respirar, Pepe. O sea, es tan importante. O sea, si estás nervioso, ok. Yo cuando llegan los niños así desbordando alguna dirección, digo, a ver, espérate, respira. Vamos a respirar y vamos a respirar 4 arriba y 4 abajo. Y cuando estés tranquila, platicamos. ¿Sí me cachas? O sea, nunca nos enseñaron esas cosas. No. Y yo creo que son cosas, el meditar yo creo que para los niños es sumamente importante. Y no te estoy hablando de una meditación de 10 minutos, no, una de 2 minutos, de 3 minutos, donde ellos puedan apagar el cerebro en 2 segundos, estar dentro de ellos y poder sacar lo mejor. Entonces, creo que toda esta educación emocional, que sí han tenido muchos ensayos y errores de quererlos hacer, pero realmente nadie afrontado para decir en la secretaría, se va a hacer así con esto, sí hay programas, sí hay intentos, pero creo que aún estamos en pañales en ese tema. Importante, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante. Oye, antes de cerrar, algo que tú quieras agregar, algo que no te haya preguntado y que tú quieras agregar. Pues no, nada más me encantaría que tanto los padres como los maestros, como toda la parte educativa, realmente amáramos lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en la vida. Si tú amas lo que haces, decía mi abuela,
nunca salen mal las cosas. Cuando tú las cosas las haces de corazón, las cosas salen bien. Entonces, yo les pido que desde mi papel de papá, de verdad lo haga con todo el corazón, desde mi papel de maestra, desde mi papel, el papel que nos haya tocado hacerlo de la mejor manera y hacerlo desde el corazón. Creo que así siempre salen las cosas bien, Pepe. Padrísimo. Por último, si pudieras dar un solo consejo a los papás para que puedan enseñar a sus hijos a manejar sus emociones, ¿cuál sería? Ámense. Excelente. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales? Si alguien quiere contactarte, preguntarte algo. Sí, tengo redes sociales. Te las dejo para que las podamos poner. ¿Las puedes decir también? Ajá. Soy Lili R. Junquera en Instagram y en Facebook. Y estoy en el Colegio Moncler. Estoy en el Campus San Pedro. Soy la directora del campus, donde tengo preescolar, primaria y secundaria. Y con muchísimo gusto, cualquier duda, cualquier comentario, con muchísimo gusto. Excelente. Liliana, pues muchísimas gracias. Disfruté muchísimo la plática. Espero que tú la hayas disfrutado igual. Sí. Muchas gracias. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su interés por ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Y recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, a la comunidad de NASGIO y síganos en TikTok, Facebook, Instagram. Y recuerden, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.